La charla Creatividad Híbrida, Humanos más Inteligencia Artificial, realizada en el marco de la Semana de Emprendimiento e Innovación como parte de las ferias Expo Innova y Generación E, organizadas por la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Sofía Gómez y formo parte del comité organizador. Queremos agradecer la participación del expositor Aldo Cogui, así como a docentes, estudiantes y público general que nos acompañan en esta actividad. Antes de dar inicio, quiero repasar algunas indicaciones. Durante la charla pueden dejar sus preguntas en los comentarios, en el chat de Zoom o en los comentarios de las redes sociales, ya que se está transmitiendo por medio de Facebook e Instagram de las redes sociales del, del proyecto. Al finalizar de la exposición, abriremos un espacio de 15 minutos para realizar preguntas y comentarios. También al cierre de la actividad se va a compartir un formulario de asistencia en el chat del Zoom y entre quienes comenten y llenen el formulario se van a estar rifando premios que son cortesía de los patrocinadores. Ahora bien, hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de Aldo Cogui como expositor. Permítame compartir un breve resumen de su trayectoria. Aldo Cogui cuenta con más de 20 años de experiencia en empresas de consumo masivo en América Latina. Ha liderado el desarrollo de procesos de innovación en mercados como México, Brasil, Costa Rica, Guatemala y Chile y Colombia. Fue director de innovación para América Latina de la empresa Easily y actualmente es CEO y fundador de Rocket Innovation, Hacker Corporativo Podcast. También es conferencista internacional, escritor y mentor de startups. Ha ejecutado proyectos de innovación e inteligencia artificial en empresas como Bacredomatic, Grupo Bimbo, Walmart Centroamérica y el Banco Nacional. También cuenta con reconocimientos como el Premio Yo Emprendedor Costa Rica en el 2020 y Premio de Empresa Innovadora B2B Mercado y Tendencias 2023 Centroamérica. Con esto le doy la entrada a nuestro expositor Aldo Coy. Muchísimas gracias por estar acá. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Vamos a ver, déjenme nada más compartir pantalla y vamos a iniciar. Bueno, chicos, es un placer estar con ustedes platicando el día de hoy. Como que se juega la muñeca. Un elemento que me parece clave. Yo sé que todos los que estamos en esta llamada hoy utilizamos inteligencia artificial en la universidad. Yo como profesor lo uso y ustedes como estudiantes también. Sin embargo, algo que me parece muy relevante, chicos, de cara a la ejecución de sus profesiones y también de cara a que ustedes puedan entrar a una empresa o que quieran emprender es, la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, pero la inteligencia artificial no puede sustituir su creatividad y no puede sustituir su inteligencia. Y esto es muy importante para mí. Es muy cómodo, voy a ser muy transparente en el comentario, es muy cómodo hacer una tarea con IA, que ChatGPT nos descubra cuál es la respuesta verdadera en preguntas de selección múltiple. Pero la gran realidad es que hoy las empresas se están enfocando en volver a ver personas que saben utilizar la inteligencia artificial, pero que tienen la capacidad de resolver problemas por sí mismas. ¿De acuerdo? No sé si ustedes siguen mucho los medios, como por ejemplo New York Times o el Financial Times, y han estado saliendo muchas noticias. Hoy salió de hecho una noticia que una de las consultoras más grandes del mundo, McKinsey, se tuvo que rectificar de un estudio, un proyecto que hizo que los clientes descubrieron que fueron hechos con IA. Una empresa en Australia creó un agente para gestionar su servicio al cliente y el agente decidió borrar la base de datos de 25,000 usuarios. ¿Por qué quiero abrir esto? Porque como profesional y también como profesor, es muy importante, chicos, que reflexionemos
de qué tan buen uso le estamos dando nosotros a la inteligencia artificial. Si es para escaparnos del proceso de aprendizaje, no la estamos utilizando bien. Si la estamos utilizando para aprender y para desarrollar nuestra creatividad, ¿verdad? Y nuestro conocimiento, le estamos dando un buen uso. Entonces, quería abrir con esta reflexión. ¿Por qué? Porque hoy lo que estamos viendo es que hay dos historias de la humanidad. Están aquellas historias increíbles como Artemis, ¿verdad? Que todos lo vivimos. No sé si ustedes sabían que Artemis 2, que es la misión que vivimos nosotros en el 2026, es Artemis 2 porque es parte de un plan piloto de 6 misiones, ¿ok? Donde, ¿cuál es el hito de la misión Artemis? Es básicamente poner la primer ciudad en la Luna, ¿verdad? En Artemis 1, lo que hizo la NASA fue probar la tecnología sin presencia humana, o sea, probar la automatización de la nave. En Artemis 2 ya probamos la nave, pero con humanos. Artemis 3 va a ser un proceso de acercamiento de alunizaje y Artemis 4 va a ser el alunizaje, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta poder hacer la instalación de la primer ciudad de la civilización en Artemis 6. Y esto lo traigo a la mesa. ¿Por qué? Porque no podemos ser tan simples en pretender que la inteligencia artificial nos va a resolver la vida a nosotros. ¿Ok? Hoy la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas por nosotros, pero hay cosas que ya se está demostrando que no pueden hacer, que no puede hacer. Y ahí es donde jóvenes inteligentes y capaces como ustedes deben desempeñarse. La inteligencia artificial no puede crear una Mona Lisa. La puede copiar, sí, porque tiene la información, pero la Mona Lisa fue algo auténtico de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Para los que no saben la historia de Leonardo da Vinci y la Mona Lisa, Leonardo da Vinci probó 7 técnicas de pintura antes de llegar a la obra final. Entonces, algo que es muy importante es saber que la inteligencia artificial trabaja con información ya procesada por el hombre o por el ser humano, pero viene una etapa donde nosotros los seres humanos vamos a tener que crear nueva información, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros entramos como seres inteligentes, que es la capacidad de descubrir. Si a mí me gustan las finanzas y estoy trabajando administración de negocios y quiero hacer un énfasis en finanzas, bueno, ¿cómo yo puedo desarrollar las finanzas de una forma experimental, de descubrir análisis, correlaciones entre los números, entre los estados financieros, ¿verdad? Y tener esta capacidad de experimentación como la que está teniendo la NASA también en Artemis, ¿ok? Otro elemento importante de por qué traje a Artemis a esta presentación es también saber de que la inteligencia artificial no es solo para utilizarla y ya para lograr pasar un examen o hacer un ensayo o hacer un trabajo final. También tenemos que entender cuál es la evolución de la inteligencia artificial y cómo esa evolución de la inteligencia artificial nos va a retar a nosotros como seres humanos. ¿Ok? Las personas que dominen la inteligencia artificial son personas que van a ser parte de las nuevas empresas, pero esas personas tienen que tener unas características que las distingan de ChatGPT, Copilot, Gemini, Perplexity, Cloud, las que ustedes quieran utilizar. Ok, entonces es muy importante que ustedes se desarrollen como seres humanos junto al desarrollo de la inteligencia artificial. Y esto es un cambio de paradigma muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque históricamente se nos ha dicho, entra a una universidad, adquiere un título después de 3 o 4 años o 6 años, y con ese título puedes desarrollarte los próximos 40. Ese modelo ya llegó al fin, ya llegó a su final. Ahora tenemos que evolucionar nuestra inteligencia como evolucionan los agentes de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en la historia
donde la inteligencia artificial va a poder igualar el pensamiento humano. Hay otros factores que nos hacen humanos, como por ejemplo la conciencia, ¿verdad? El alma. Pero ya las partes de, por ejemplo, administrar una empresa, hacer una contabilidad, esas cosas ya la inteligencia artificial las puede hacer. Entonces también, ¿qué nos enseña Artemis? Artemis nos enseña que no solo debemos utilizar la IA, sino que debemos desarrollar nuestras capacidades en conjunto con la IA. ¿Ok? Y eso es parte de los principios importantes de la creatividad. Artemis nos enseña que nosotros diseñamos nuestro futuro, no es la inteligencia artificial. Pasar un examen utilizando inteligencia artificial o hacer un trabajo con inteligencia artificial no es diseñar mi futuro. Mi futuro es entender dentro de la carrera que yo estoy haciendo qué cosas puede hacer la inteligencia artificial y dónde me voy a diferenciar yo. ¿Ok? Si soy ingeniero, que de la carrera de ingeniería o de la profesión de ingeniería va a ser la IA, ¿y qué es lo que voy a hacer yo como ser humano? Y ahí es donde yo me tengo que centrar. Esto es importantísimo porque voy a ser muy transparente también como profesor. He visto que muchas personas le están delegando su inteligencia a la IA. Y sí, van a obtener un título, pero cuando ustedes lleguen al mercado laboral, ahí es donde se van a dar cuenta de qué tan buena decisión fue haber hecho eso. ¿Ok? Y eso es importante que lo tengamos presente. La tecnología es parte del desarrollo y la evolución del ser humano. Eso es innegable. Desde que el Homo sapiens y el Homo erectus, ¿verdad? Y los neandertales tomaron una piedra y se dieron cuenta que con la piedra podían cortar carne de una presa y le empezaron a sacar filo a esa piedra. Desde ahí, la tecnología se convirtió en parte de la evolución del ser humano. El fuego, en su momento, fue parte de la evolución del ser humano. De igual forma va a ser la inteligencia artificial. Va a ser el compañero del ser humano en los próximos 100 años. Del 2022 hacia atrás, que es cuando se comercializa la inteligencia artificial, en 2022 con el lanzamiento de ChatGPT, el compañero del desarrollo de los seres humanos en los negocios y en la economía fue el Internet, ¿verdad? Y se proyecta que el Internet va a llegar a ser a costo cero, ¿ok? Entonces es importante esto. La tecnología es parte de la evolución humana, pero no puede ser parte de nuestra evolución. No puede ser el centro de la evolución del ser humano. No puede ser el centro de cómo me educo yo. ¿Verdad? ¿Cómo desarrollo yo mi inteligencia y mis capacidades y mis comportamientos? Cuando hablamos de innovación, que es normalmente lo que trabajamos nosotros en Rocket Innovation, es importante tener presente que la inteligencia artificial amplifica la capacidad de ejecución de ustedes. Sí, si hacemos un proyecto final de graduación, un proyecto final de curso, podemos utilizar la IA para simplificar la operación, la ejecución. Pero es el pensamiento crítico y el pensamiento crítico lo que nos va a hacer diferentes en el mundo real, ¿verdad? Lo que nos va a distinguir a nosotros versus las personas que le delegan el 100% de su inteligencia a la IA. Normalmente, cuando estamos en empresas, todo proyecto, todo reto tiene tres etapas. La etapa de descubrimiento, es como cuando yo formulo una idea y esa idea la transformo. Mira, yo creo que el usuario necesita tal producto, yo creo que el usuario necesita tal servicio, ¿verdad? Luego está la etapa de desarrollo, que es, ok, vamos a desarrollar, valga la redundancia, ese producto, esa versión final de servicio que vamos a proponer al usuario. Y la comercialización, que es cuando vamos a lanzar, ¿verdad? La inteligencia artificial tiene diferentes impactos en cada una de las tres etapas, pero hay algo que está distinguiendo hoy a las empresas ganadoras de las perdedoras, y es que la creatividad en cada una de esas etapas no se la delegan a la IA. Sí, la IA puede hacer una formulación de productos, sí, la IA puede hacer un plan de contenido, sí, la IA puede hacer una estrategia de marketing, pero la esencia creativa del plan de marketing la tienen ustedes, ¿verdad? No sé, los fiebres o las fiebres del mundial que vieron la ejecución de Levi's, ¿verdad?
que la FIFA, como Levi's no es patrocinador de el Mundial, uno de los estadios es el Levi's Stadium, y lo que hizo Levi's es que tapó su logo, pero no lo tapó solo en el estadio, sino que lo tapó en sus tiendas, en sus redes sociales y en todas las ejecuciones a nivel global. Eso fue instintivo, eso fue humano, ¿verdad? Y eso es lo que nos distingue a nosotros de la tecnología como tal. La curiosidad es un instinto de supervivencia hoy. Sin curiosidad nos va a dominar la inteligencia artificial. Ustedes tienen que tener la capacidad, jóvenes, de cuestionar las respuestas que les da la IA y no asumir que son 100% ciertas, porque no lo son. Hace 2 semanas, Nature, la revista Nature, publicó que 10.000 publicaciones científicas de los últimos 2 años fueron hechas con inteligencia artificial. Muchas de esas publicaciones sobre enfermedades que ni siquiera existen. Gente o doctores que están utilizando esas investigaciones para aplicar tratamientos erróneos. Y ahí es donde viene un elemento clave que es ustedes como seres humanos, esa curiosidad de cuestionar las cosas, ¿verdad? De saber discernir cuando la IA o el uso de la IA tiene sentido y cuando el uso de la IA no tiene sentido alguno. ¿Ok? ¿Puede la IA hacer darme una receta gallo pinto? Sí, puede hacerlo perfectamente, pero tiene el condimento de mi abuela, tiene el sabor de mi abuela. Probablemente no, ¿verdad? Entonces, la curiosidad es uno de esos elementos de la creatividad humana. ¿Puede la inteligencia artificial imitar a Leonardo da Vinci? Sí, porque tiene su información, pero ¿puede crearse la IA a sí misma como un nuevo Leonardo da Vinci? Probablemente no, porque era original Leonardo da Vinci. Él tenía su propio modelo de curiosidad, su propio modelo de curiosidad. Y eso es lo que nos va a distinguir a nosotros como seres humanos. Leonardo da Vinci, el mito de Leonardo da Vinci era el mito del genio y el científico, pero los historiadores han descubierto que era una persona normal de inteligencia promedio, pero tenía algo muy particular. Tenía un método de creatividad que lo distinguía de las demás. Y eso es lo que tienen que buscar ustedes, chicos. Hoy en el mundo de la inteligencia artificial es encuentren su esencia. ¿Cuál es ese elemento que los va a diferenciar a ustedes? Probablemente su elemento va a ser una competencia, por ejemplo, tocar música y se van a distinguir ahí. O su elemento va a ser, por ejemplo, ser futbolista, o su elemento va a ser otro tipo de deportista o estar en tecnología. Pero lo que no podemos permitir es que la inteligencia artificial defina nuestro elemento. Eso que nos hace diferentes a nosotros, que nos identifica como una persona única, ¿verdad? Como una persona que tiene criterio, que tiene pensamiento crítico y que no le delega la inteligencia, su inteligencia a la inteligencia artificial, valga la redundancia. ¿Ok? Toda tendencia tiene una contratendencia. Vean, chicos, scrollear a todos nos gusta, ¿verdad? Y hay un tema de adicción al scrolling y ya en la neurociencia ya se ha comprobado que hay toda una alteración neuronal, ¿verdad? Que nos genera dopamina, que ya se está hablando inclusive a nivel global de que la dopamina que libera hacer scroll down llega a niveles como por ejemplo del tabaco y la marihuana, ¿verdad? Vuelvan a su esencia. Los que leían de pequeños o todavía leen y los que no han leído, vuelvan a leer, vuelvan a escribir, por favor. ¿Por qué? Porque eran ejercicios naturales de entrenamiento de su cerebro. Sí, es muy fácil y muy rico y no lo voy a negar, es divertidísimo y qué salvada que ya no tuve que hacer 6 horas el trabajo, sino que le dije a ChatGPT que me diera 3 ideas tontas y me las dio, pero ahí es donde vamos a quedar expuestos.
cuando lleguemos al mercado laboral y en el mercado laboral se den cuenta que no sabemos hacer las cosas. Volver a leer, volver a lo que nos hacía fuertes, escuchar podcast corriendo, aprender, vuelvan a aprender, porfa. Es fundamental, es un tema de supervivencia. Nuestro cerebro, si nosotros no lo entrenamos, si no lo alimentamos con actividades deportivas, con lo que es la lectura, con lo que es, si a alguien le gusta, no sé, pintar, coser, eso obliga al cerebro a desarrollarse. El cerebro neurológicamente es el órgano del cuerpo que más electricidad consume de nuestro sistema y por ende busca eficiencias. Y para el cerebro es muy cómodo, por ejemplo, hacer scroll down o preguntarle a ChatGPT que le resume ideas. Entonces, volvamos a la esencia, volvamos a lo que nosotros nos hace únicos. Si soy escritor y vuelvan a escribir, si me gusta leer, vuelvan. Los que no lo han hecho, no importa, cómprense lo que ustedes quieran, pero lean. Hagan cosas que típicamente no dependen de la tecnología. ¿Ok? El pensamiento crítico es la base del nuevo modelo. Una de las grandes crisis que se está ya hablando en las corporaciones es la crisis de cuello blanco. No sé si han escuchado o visto alguna de las entrevistas o de los diferentes artículos y es muchas personas que llegaron a ser gerentes y directores e inclusive CEOs, porque eran personas que hacían tareas muy administrativas. Son personas que perfectamente son sustituibles por la IA. Pero si ustedes son personas que cuestionan el status quo con pensamiento crítico, que buscan dialogar, debatir ideas, son personas que se diferencian de la IA. El nombre del juego en los próximos 5 años es diferenciarme de la IA. No solo saber usarla, sino que también saber cuándo mi criterio es superior a la información que me dio la IA. Porque ahí nos volvemos sexys para las empresas y las organizaciones, ¿ok? Y para la sociedad. No sé si han visto ustedes un TikTok o un reel ahí de un diputado, no sé si fue México o Guatemala, que estaba leyendo un discurso y al final del discurso dice, si tienes alguna otra consulta, puedo desarrollar o ampliar alguno de los temas que me señales. No queremos eso. No vinimos al mundo a ser así. Tenemos que desarrollar pensamiento crítico, curiosidad y aprendizaje. ¿Ok? Eso es lo que nos va a distinguir de la IA y eso es lo que nos va a ayudar también a sacarle provecho a la IA. Yo no soy anti-IA. Es una herramienta extraordinaria, pero yo no puedo delegarle mi inteligencia. No puedo. Y yo sé que estamos en la economía de la inmediatez y del ahorro de tiempo y del scroll down, pero tenemos que volver a tener ese pensamiento crítico y volver a cuestionar que las aulas sean centros de debate y no únicamente llegar a recibir una información que luego le voy a dar a la IA para entregar un trabajo, ¿verdad? Démosle a la IA lo que puede resolver y mantengamos nosotros como seres humanos lo que podemos resolver nosotros como seres humanos. Creatividad, generación de ideas, originalidad, cuestionar el status quo, ¿verdad? Es un juego híbrido, humanos más IA. Yo le doy a la IA lo que puede hacer y yo me dejo en lo que soy fuerte, ¿verdad? Y ahí es donde sí estamos creciendo como personas y estamos creciendo como profesionales. Estas son las 5 competencias que necesito que ustedes en los próximos años desarrollen. Y esto no es un juego. Esto sale del reporte económico, del Foro Económico Mundial, del reporte 2025-2030. Pensamiento crítico, ya lo hemos hablado. Cuestionar con objetividad las cosas, con información, con datos. No es hacer berrinche, como está de moda ahora muchos que van a la calle a hacer berrinche.
Es cuestionar con información, con datos, con ciencia. Pensamiento creativo. ¿Cómo yo resuelvo problemas? ¿Cómo genero nuevo valor a la sociedad? ¿Cómo genero valor a mi entorno? Inteligencia emocional, la capacidad de canalizar mis emociones, ¿verdad? Resiliencia operativa, me adapto al cambio, tengo que tener capacidad de adaptación. Hoy los ciclos económicos son en menores periodos de tiempo. Antes las crisis económicas y las recesiones y las inflaciones ocurrían cada 15 años y la gente vivía muy bien porque en 15 años ya tenía estabilidad económica. Hoy las crisis económicas y las crisis sociales y las crisis políticas pasan cada 6 meses y hay gente que sufre porque no tiene resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de de absorber el cambio y reponerse rápido y avanzar. Eso es resiliencia. ¿Qué es una persona que no es resiliente? La persona que no tolera el cambio, que se resiste o que inclusive se estanca en el momento del cambio y que no vuelve a salir. Y la interactividad con la IA, sí es innegable. Quien no sepa usar IA va a quedar excluido. Pero si yo tengo pensamiento crítico, tengo inteligencia emocional, me sé adaptar a los cambios con resiliencia y sé resolver problemas con creatividad, voy a ser un superhumano porque tengo una herramienta muy poderosa que es la IA. Si yo dependo de la IA, estoy quedando expuesto. ¿Por qué? Porque soy perfectamente sustituible por una IA. ¿Ok? Debemos redefinir qué es valor para el ser humano desde el pensamiento crítico. ¿Qué nos genera valor a nosotros en la vida? ¿Qué nos hace felices? Y démosle a la IA lo que no nos hace felices, ¿verdad? Hacer archivos, hacer documentos, investigaciones, pero generar ideas, ser creativos, lo que sí nos gusta, pero con pensamiento crítico y objetividad. ¿Ok? Las personas, el ser humano, quiere interactuar con seres humanos. Sí, la IA va a ser un componente fundamental de nuestra vida, pero eso no quiere decir que la inteligencia artificial vaya a aislarnos de los seres humanos. El ser humano es un ser donde su creatividad se aumenta cuando trabaja e interactúa con otras personas, cuando se desenvuelve con otras personas, cuando tiene retos que puede anticipar o trabajar con otras personas, ¿ok? La información como corazón de la creatividad. La persona que tiene información, que conoce de un tema, que lo domina, que lo puede defender, que lo puede argumentar, puede ser creativa. No hay creatividad en ausencia de información. Una persona creativa es una persona curiosa y una persona curiosa es una persona que genera datos, que genera información. Yo no puedo quedarme aquí sentado en la silla y decir, "Ah, quiero ser creativo". Y no hice ningún esfuerzo intelectual para lograrlo. ¿Ok? Ahí soy perfectamente sustituible por la IA, ¿verdad? Pensamiento crítico y debate. Trabajo en equipo, cuestionen las cosas, cuestionen las situaciones, cuestionen cómo se hacen los diferentes elementos de la creatividad. Eso les va a ayudar a ustedes a poder diferenciarse de la IA. ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo mucho en las empresas? Personas que llegan, hacen cosas con la IA y cuando tienen que llegar a argumentar o a defender ese trabajo, ese proyecto que hicieron en las empresas, no lo saben defender. ¿Por qué? Porque lo hizo Copilot. Y si lo hizo Copilot, ¿qué va a cuestionarse la empresa? ¿Si quita Copilot o si quita la persona que no sabe lo que hizo? Entonces, yo gestiono con IA la información, pero el criterio y la decisión y la fundamentación de lo que yo hago en mi carrera profesional lo defiendo yo, no se lo delego a la IA. Y eso es creatividad aumentada. ¿Ok?
Démosle a la tecnología lo que no nos genera valor. Es así. Si estoy estudiando administración, pero a mí lo que me gusta es la contabilidad, tengo que entender que de lo que hace un contador se lo puedo dar a la IA y donde yo como ser humano voy a generar valor. Pero le voy a dar a la IA lo que a mí no me genera valor. Hacer un balance puede que me guste, sí. Me gustan los números, sumar, pero me genera valor. O genero yo valor a mi cliente usando solo la IA. O genero valor a mi cliente diciéndole cuál debería su estrategia contable. Los contadores hoy con la IA, por ejemplo, tienen que evolucionar de contadores a estrategas en contabilidad. Nadie les va a pagar porque hagan la contabilidad, porque eso lo va a hacer un agente de IA. Pero la estrategia de contabilidad es otra cosa, son otros 100 pesos, ¿verdad? Y el último elemento con el cual yo quería cerrar esta charla, vean chicos, todo lo que les he platicado no vale de nada si no tenemos ética. El valor más importante de las próximas décadas va a ser la ética. Hoy Amazon tiene una crisis de ética en Kindle, en su plataforma de venta de libros. Desde que salió ChatGPT, se ha quintuplicado la cantidad de libros publicados. O sea, la gente está haciendo libros con IA. ¿Qué es ética? El comportamiento basado en valores. Las empresas se van a fijar en personas con ética, con valores. Si yo soy una persona que plagia con IA, las empresas no nos van a volver a ver. Si yo voy a hacer un trabajo con IA, tengo que decirle al profesor, profesor, en esto y esto y esto, use IA. ¿Por qué? Porque el día que yo llegue al mundo real y tenga que argumentar por qué estoy haciendo o recomendando un análisis financiero para comprar una máquina de 4 millones de dólares o para aprobar un crédito en un banco de 2 millones de dólares y la junta directiva llegue y me diga, argumente por qué está, cómo fundamentó ese caso de negocio, ustedes no van a llegar a decir, bueno, déjeme abrir mi chat GPT para recordar cómo lo hice. Como decimos típicamente, estamos listos para la foto, ¿verdad? Entonces, pensamiento crítico. Curiosidad, chicos, vuélvanme a leer, porfa. Vuelvan a escribir, vuelvan a pintar. Escuchen podcast cuando hacen ejercicio, ¿verdad? Vayan al teatro. Todo lo que vuelva a encender nuestro cerebro es fundamental, es elemental. Durante años hemos, como ser especie humana, y la estadística ya lo ha dicho, en los últimos 10 años ha bajado el coeficiente intelectual del ser humano, porque nos hemos acostumbrado a que la tecnología nos resuelva la vida. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque entonces dejamos de ser indispensables y nos convertimos únicamente en un recurso. Yo no creo esa mentira de mucha gente que dice es que los seres humanos van a ser sustituidos. Sí, el que no piensa así, el que no desarrolla su inteligencia así, probablemente vaya a ser sustituido por un robot o por la IA. Pero el que tenga pensamiento crítico, el que tenga pensamiento creativo, el que pueda cuestionar, el que pueda argumentar y defender una idea, esa gente siempre va a tener un espacio en la sociedad. ¿Por qué? Porque hoy estamos en la era con la inteligencia artificial del contenido basura. Y yo no quiero ser contenido basura. Yo quiero ser una persona útil.
Yo como proyecto de vida, como ser humano, quiero sentirme útil, quiero ser útil en mi familia, quiero ser útil para mis amigos, quiero ser útil para la sociedad, para el país, para el mundo. Pero si yo le delego la inteligencia a la IA, nunca lo voy a lograr. Y esta es la última reflexión que quiero que se lleven, chicos. No podemos competir por títulos con la IA. Debemos competir con ideas. Si ustedes creen que son inteligentes por pasar cursos con IA, no lo están siendo. Porque en algún momento, cuando lleguemos al mercado, vamos a quedar expuestos. El fin ya no es el título. Volvemos al inicio y al origen de la universidad. El fin de la universidad vuelve a ser debatir, argumentar y generar ideas. Eso es lo que nos va a diferenciar a nosotros de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado mucho esta reflexión. Muchísimas gracias, Aldo. Me parece un contenido de mucho valor, ya que en una época donde estamos tan bombardeados de inteligencia artificial por todos lados, lo mejor que podemos hacer es desarrollar nuestras habilidades personales y realmente dar nuestro elemento diferenciador, como usted mencionó, sobre todo saber conectar con las personas, que es algo que la IA no siempre puede hacer. Entonces, con esto damos inicio al espacio para comentarios y preguntas. Los animo a levantar su mano y colocar los comentarios o las preguntas en el chat. Astrid, adelante. Solo quería hacer como un comentario que me pareció demasiado increíble la presentación. Realmente siento que me voy con mucho y también la relaciono mucho con una que tuvimos ayer, también que estaba muy orientada a la IA y todo esto sobre el deterioro cognitivo, que a veces a uno le resuena demasiado porque, o sea, es verdad, o sea, es una realidad que se está dando. Y no, o sea, muchísimas gracias. Yo realmente me voy con mucho de hoy y sí, a seguir investigando, a seguir leyendo. Muchísimas gracias. Con gusto, Astrid. Alexander. Aldo, muchísimas gracias por la presentación y la motivación. Yo soy docente en la Universidad de Costa Rica eh, y es un tema de preocupación realmente cómo hacer que el estudiantado hoy día se sienta motivado por continuar en ese proceso de aprendizaje y se sienta motivado a crear cuando es tan fácil sencillamente en 5 minutos resolver una tarea que de otra forma les tomaría 3 o 4 horas. Ujú. Eh, esa advertencia que usted hace de que cuando llegamos al mercado laboral nos están esperando por nuestra creatividad, por nuestras habilidades blandas, por nuestros conocimientos y no por cómo sepamos usar la IA, es algo que les menciono y a diario y me parece muy interesante la forma que usted lo presentó. Necesitamos realmente volver a un tema de motivarnos por aprender, de saber que yo vengo a la universidad porque quiero formarme, porque quiero ser mejor, no solamente
por el hecho de que quiero obtener un título, como lo mencionaba usted. Ujú. Nuevamente, muchas gracias, pero realmente lo expuso muy bien, no tengo una pregunta que hacerle. No, no, muchas gracias, don Alexander. Quiero ampliar un poquito, si me dan tiempo. La semana pasada tuvimos un congreso virtual con SINAES. Si pueden, si quieren pedirle la grabación a SINAES o alguien tiene un contacto donde platicamos este tema. Tenemos que saber discernir de qué es la administración de la educación, de la gestión del conocimiento, y estamos confundiendo los términos. Una cosa es automatizar la educación. Bueno, sí, voy a automatizar la creación de exámenes, la creación de instrumentos de evaluación, la matrícula de la universidad, y otra cosa es la gestión del conocimiento. Tenemos como estudiantes y como profesores, tenemos la responsabilidad de debatir la gestión del conocimiento también, no solo la automatización. Yo sé que en redes sociales mucha gente está vendiendo automatización, es muy fácil. Llego, vendo una IA y no regreso. Pero el gran trabajo que hay que hacer o la gran revolución de la educación es en la gestión del conocimiento. ¿Cómo hago para que el estudiante gestione, tome información, la procese con la IA, pero que tenga pensamiento crítico para discernir qué es cierto y qué no es cierto de la IA y cómo puede formular conocimiento? Al final es la información humana la que alimenta los modelos, ¿verdad? Decía Eric Schmidt, ex CEO de Google, la IA no podría descubrir la relatividad. Hoy la puede confirmar porque tiene la data, pero fue el instinto humano y la creatividad la que descubrió la curiosidad, la ampicilina. Todos los grandes descubrimientos son descubrimientos basados en la curiosidad humana. Y es Mm. importante discernir la administración de la educación de la gestión del conocimiento, ¿verdad? Eso es clave. Muchas gracias. Adicionalmente, Scarlett Rojas en los comentarios puso: es importante poder educar a los estudiantes ya que son quienes van a mover el mundo en el futuro, pero ¿estamos preparando a las nuevas generaciones para trabajar junto a la IA o para competir contra ella? Excelente, me parece una extraordinaria pregunta, reflexión. Yo tengo un blog en LinkedIn, eh, de hecho lo publiqué hace 2 semanas, sobre la disonancia cognitiva que estamos teniendo hoy. Hoy estamos teniendo una disonancia cognitiva porque tenemos por un lado, tenemos a las empresas que venden esto diciéndonos que es una herramienta muy potente y por otro lado que nos van a sustituir como humanos, pero lo que estamos viendo en las empresas es que eso no está pasando. Entonces, los estudiantes y los profesores tienen que tener la capacidad de discernir en esta disonancia cognitiva que es cierto y no. Y la única forma de hacerlo es entendiendo la data que hay en el mercado, ¿verdad? El año pasado todos los CEOs decían que el ser humano era sustituible. Este semestre, como vieron que sus ventas no se están dando y sus resultados financieros no se están dando, no, ¿saben qué? Desaceleremos un poco el desarrollo de la IA. No es cierto. No es cierto porque la IA no tiene conciencia, ¿verdad? La IA no tiene instinto, la IA no tiene necesidad. El ser humano tiene necesidad necesitamos urgentemente descubrir el cáncer, necesitamos urgentemente descubrir cómo frenar la deforestación. La IA no, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos que nos siguen haciendo humanos. La conciencia, la curiosidad, la necesidad de supervivencia. Por ejemplo, el ser humano, algo que poco se ha debatido, dicen, es que el ser humano es sustituible por los agentes. Perdón, pero el ser humano produce su propia electricidad, ¿verdad? Vamos hacia una demanda global de electricidad porque los agentes necesitan electricidad externa. Entonces, hay que generar ese debate, hay que generar esa conversación. Yo le decía a un amigo en un podcast, no puede ser posible que de la noche a la mañana decidimos ser desechables. Que cuatro locos de Silicon Valley llegan y que me digan que yo soy desechable, no lo voy a permitir. Y eso es la conversación que tenemos que tener como sociedad y como país, ¿verdad? Muchísimas gracias, Aldo.
Todavía nos queda tiempo para preguntas, entonces cualquiera que quiera hacer otro comentario o alguna pregunta, lo pueden hacer con toda confianza. Bueno, al parecer no hay más preguntas, entonces antes de finalizar, quiero invitarlos a todos a seguir participando Sofi, Sí, perdón. disculpe, quería agradecerle a don Aldo la participación y la conferencia tan importante. Hoy por hoy, bueno, yo también soy profesora de la Universidad de Costa Rica y hoy el grupo que está acá son mis estudiantes del curso de introducción a los negocios de primer año y también soy la coordinadora del proyecto Emprender e Innovar. Don Aldo, y bueno, a los participantes, definitivamente la inteligencia artificial es un complemento, pero nunca nos va a sustituir. em, en realidad yo digo que es la tonta artificial, porque realmente si uno le pone atención, comete tantos errores. Y bueno, yo que soy profesora, me encuentro con las presentaciones de los estudiantes, a veces tan chivas, ¿verdad? Tan modernas y tecnológicas. Sin embargo, encuentro tantísimos errores que lo peor es que ustedes, chicos, estudiantes y chicas, creen que el profesor no se da cuenta. Y yo lo que les digo es, no es tanto que el profesor se dé cuenta o no se dé cuenta, y como bien lo decía don Aldo, tal vez pasan y tal vez obtienen el título, pero ¿qué sucede? No es lo lindo que presentemos, ni es lo chiva o lo moderno o lo tecnológico, sino es realmente que el contenido esté correcto y que el contenido realmente diga lo que tiene que decir, ¿verdad? Hay veces que se encuentra uno errores como que en vez de decir, don Aldo Coggi dice, don Aldo, no sé, Cuelgo, por ejemplo, y ni siquiera revisan. Entonces, y esos son errores muy, digamos, si nosotros hoy le hubiéramos puesto a don Aldo Coggi, le hubiéramos puesto don Aldo Cuelgo o Cuelga, ¿verdad que don Aldo no se hubiera sentido bien que le hubiéramos puesto el apellido mal, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, que va adormeciendo el cerebro, ni siquiera para revisar detalles. Y estoy poniendo un ejemplo también un poquillo tonto, ¿verdad? Pero son detalles importantes que a veces simple y sencillamente hacemos copy-paste y entonces estamos cada vez más durmiendo nuestro cerebro y cada vez más haciendo las cosas peor en vez de hacerlas mejor. Muchas gracias, don Aldo, porque me encantó su conferencia. La estamos compartiendo simultáneamente en todas las redes sociales en este momento y también la vamos a compartir en la plataforma Ferias
EAN UCR, ahí va a quedar también en un espacio donde vamos a compartir todas las conferencias. Y bueno, en YouTube ahí va a quedar grabadita también para que la puedan ver y repetir muchas veces, porque este es el tipo de conferencia que hay que estarse uno repitiendo para convencerse de que la tecnología es un apoyo, no lo es todo. O sea, el cerebro humano es, va en primer lugar que todo lo demás. Entonces, muchísimas gracias, don Aldo. Con mucho gusto, Susana. Es un placer. Hay un libro muy bueno que les dejo de tarea de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía. La inteligencia está programada sobre lo que se llama pensamiento rápido, ¿verdad? Y los seres humanos trabajamos bajo pensamiento profundo. Por eso el cerebro le encanta las respuestas de ChatGPT, porque están basadas en respuestas rápidas. Pero los grandes líderes empresariales, los grandes filósofos, los grandes científicos son personas de pensamiento lento. ¿Qué quiere decir esto? Personas que analizan las cosas, que analizan su respuesta antes de darla, que escuchan a las personas. Ese es el tipo de ser humano que va a volver a ser valioso en la sociedad. No es el influencer, no es el que agarra un reel y lo replica. Esos son cosas temporales. Lo que nos va a permitir a nosotros seguir siendo humanos es nuestra capacidad de razonar, de pensar, de, de cuestionarnos, ¿verdad? Yo le decía a un amigo, le decía en la conferencia de la semana pasada con SINAES, eran casi 910 personas, y no puede ser posible que de la noche a la mañana decidimos aceptar que el cerebro, la computadora más importante de los últimos 10 millones de años, sea sustituida por un chat que hicieron hace 3 años, ¿verdad? Y que está lleno de errores. Que los que tenemos 3 años ya, o 4 o 5 años de usar IA, es muy evidente, por ejemplo, en LinkedIn, cuando todo el mundo hace sus posts con ChatGPT. Porque en todos los posts termina con, porque la pregunta no es, sino que es. Con eso termino ya, porque si no, nos dan 3 horas. Muchas gracias, Aldo. Realmente es un tema del que se puede hablar muchísimo. Realmente te agradecemos tu apoyo, compartir tu presencia, tu conocimiento con nosotros. Una charla de mucho valor, realmente. Y en nombre de las ferias Expernova y Generación E, les extendemos nuestro más sincero agradecimiento a todo nuestro público, a las personas que interactuaron, que nos acompañaron. Sí, profe. ¿Nos puede repetir el nombre del libro, por favor? O si lo puede escribir en el chat. Sí, piensa. Porque no, el apellido de Daniel Kahneman era H. Daniel, ya. Es que es judío este apellido AHN de Daniel Kahneman. Él fue psicólogo y premio Nobel. Entonces se los recomiendo mucho. Muchas gracias. Con mucho gusto. Y perdón, voy a hacer aquí un comercial. Chicos y chicas, recuerden que llenando el formulario de satisfacción de la conferencia ganan muchos premios. Gracias. Muy bien. Gracias, profe. El formulario lo pueden encontrar en los comentarios. Y bueno, ya para cerrar, muchísimas gracias, Aldo. Como te decía, una charla de mucho, mucho valor. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Mucho gusto. Un abrazo. Qué excelente Igualmente, tarde. hasta luego.